En realidad que en realidad la reproducción, no sé, depende de que si tú no te quieres embarazar, pues entonces brinca 3 veces enseguida de tu cama y baja el pie a la hora de la eyaculación para que no te embaraces, ¿no? O sea, si a ti se te ocurre inventar algo y crear una secta donde esa sea como la parte central, pues ya hay una ley que protege a la gente de que no sea mal informada y que no se difunda información falsa, cosa que todavía puede llegar a ocurrir, pero al menos en términos como legales ya se sale de la norma. Pero de verdad, estas cosas pueden ocurrir, ¿no? Todavía hasta la fecha hay escuelas donde te dicen que los condones tienen poros y que en realidad no detienen los espermatozoides. A mí fue la educación que me dieron en la secundaria y nos decía y nos ponía un dibujito, ¿no? De que este es el poro y el espermatozoide cabe dentro del poro de látex. Y yo así de que, ok. Y eso me lo enseñaron en la secundaria y digo, ya estoy más grande que ustedes, bastante más grande que ustedes. Vaya, entonces no hace tanto tiempo, o sea, relativamente no hace tanto tiempo que se obliga a las escuelas a poder compartir una información que sea de base científica. Ojo, y que también le agrega la palabra actualizada, porque sabemos que la ciencia es una especie de sándwich de conocimientos donde se crea una información, pero luego se le aumenta otra y se le aumenta otra, y entonces el sándwich va teniendo muchas capas y eso es la ciencia. No es que la ciencia sea irrebatible, sino que es una acumulación de conocimiento, ¿no? Entonces, pues así se va creando. Incluso en medicina, pues a lo mejor a ti te están enseñando algo que en 10 años tú te tienes que estar actualizando porque posiblemente ya no aplique o ya se haya modificado en algún aspecto y tú te tengas que ir actualizando. A mí ya me tocó, ¿no? Que yo estudié la maestría hace unos 8 años y ya algunas cosas que me enseñaron ya modificaron la aplicación y la forma de comprensión de tales elementos. Entonces, por eso la ciencia tiene que irse actualizando, ¿no? Entonces, también tienes el derecho a la vida libre sin violencia, y esto igual, pues suena muy lógico, que tú no te deberías permitir, y que no debería ser legal que te violaran o que eligieran tu pareja sexual por ti, tus papás o otra persona, pero sabemos que por muchos años esto fue la ley y esto era la norma, ni siquiera tenías la idea de que existía otra opción y ahorita es parte de tus derechos. Entonces, por eso son importantes. ¿Cuántos hijos tener? Y aquí, y esto fíjate que es algo actualizado, hasta hace unos años en algunos países como China, tú no podías tener hermanos a menos de que pagaras una multa. O sea, tus papás pagaron una multa, pues, porque no podían tener más de 2 hijos por la sobrepoblación que en ese momento estaban viviendo y que ahorita se están atorando con que ya no están teniendo tantos nacimientos de niños, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, a lo que voy, es que no son cosas como naturales que ya de entrada todas las personas tengamos. No, son cosas que alguien tuvo que pelearse con alguien para que se establecieran. Y luego está el derecho al placer y la vida sexual satisfactoria, que eso es todo un tema súper controversial, porque ¿cómo podemos garantizar que las personas tengan este derecho? Mínimo con información, ahí se liga con la información científica, ¿no? Que ya no te digan en la prepa y en la secundaria que tocarte a ti misma o masturbarte o autoerotizar es algo malo y que te van a salir pelos en las manos, ¿no? O sea, la ley ya tiene que garantizar que no te puedan mentir, al menos en ese sentido de que te cuenten mentiras, de que de alguna manera el tocarte a ti mismo en un contexto saludable, privado y demás, pueda afectarte de algún modo, ¿no? Si lo haces de manera saludable y libre de violencia, pues eso es un garantizar. Igual en una relación, por ejemplo, hasta hace relativamente poco, la violación dentro del matrimonio no era algo que se estipulara como un delito y entonces el marido podía elegir violar a su esposa las veces que quisiera, cuando quisiera y como quisiera con la violencia que fuera y pues es que es su esposa. Un poco la actitud que tenemos con respecto a ciertas, que todavía, que ya se está cambiando, pero que antes se tenía con respecto a las mascotas, como de, ay, oye, ¿y el perro del vecino por qué no la ladró? Ah, pues fíjate que le mordió unas cosas le mordió unas macetas a la señora y pues lo golpearon y lo mataron. Ah, qué lástima. Ah, pues qué mala onda, era un buen perro, ¿no? O avisaba. Y esa era una actitud que realmente no han pasado ni 20 años cuando era algo normal. Ahorita ya está prohibido por ley el maltrato animal, pero en ese sentido, si bien nos pueden sonar las leyes como súper aburridas y súper lejanas, como de sí, deberían garantizarse, pero la realidad es que es algo que se tiene que estar vigilando y que si no quieres que se te quiten derechos, tienes que estar bastante atento y atenta a que esto no se modifique y en el contrario, que se vayan creando nuevas reglas y nuevas leyes que nos eviten este tipo de problemas. Decía uno de mis maestros que los derechos muchas veces se reconquistan
ni siquiera como que se crean o no, porque a veces hay sociedades donde ya está creado un derecho y luego se te quita y lo tienes que volver a conquistar. Y sí, sabemos que existen violaciones a estos derechos, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de violaciones a estos derechos, pues están los abusos sexuales en todas las edades y a todos los géneros, de niños, niñas, adultos, jóvenes y demás, porque se da el abuso sexual en niños y niñas y en adultos jóvenes y en todas las clases. Sabemos que existe el matrimonio forzado, la falta de educación sexual, el estigma a las personas LGBTIQ más y en la falta de acceso a anticonceptivos. ¿No? Estas son algunas formas de vulneración que quería como ejemplificar. Pero, pero bueno, pero a lo que voy con esto a los derechos y que luego insisto que luego los tenemos como muy ajenos o muy naturalizados de así es que decía uno de mis maestros, las personas que piense que los derechos ganados son inamovibles o que son fijos, que no sea ilusa, que la persona no sea ilusa de creer que estos derechos ya ganados son inamovibles. ¿Vieron la serie del cuento de la criada? Es una serie de terror que a muchas mujeres nos ha dejado así de que con el susto y con el Jesús en la boca, porque viene de un libro de Margaret Atwood, que ella escribe esta novela. Lo interesante es que todo lo que ocurre en la novela está basado en cosas que en la vida real han sucedido. Y la novela es una novela distópica, no les voy a hacer demasiado spoiler, nomás les voy a platicar la trama para que la vean. Pero es una novela de terror donde tú estás viviendo en tu cotidianidad, en tu país normal, así como México, como Estados Unidos, como Europa, cualquier país X, pero de repente entra al poder un grupo radical y en cuestión de muy poquito tiempo empieza a ajustar cambios que empiezan a asumir cierto punto de control. Por ejemplo, algo muy sencillo que hacen es, ya no vamos a utilizar efectivo, ya vamos a utilizar, todos vamos a utilizar tarjeta, ya nadie te va a pagar en efectivo y vas a pagar en las tiendas con tarjeta y todo, el dinero va a ser electrónico. Entonces tú dices, ah, pues qué padre, qué cómodo, porque ya nada más tengo que agarrar mi tarjeta, hacerla así, plip, y ya pagué, ya no necesito nada. ¡Wow! ¡Qué servicio tan ágil se ha implementado y gratuito en todo el país, ¿no? Donde tan fácil ya nos ahorramos de problemas. Ok, esa fue la primera. Luego dijeron que las mujeres ya no podían usar su propio dinero, que la persona, hombre mayor de edad más cercano a ellas eran las que iban a administrar su dinero. Y pues bueno, si tú tienes una relación de pareja saludable, donde no hay ningún problema, o donde te llevas bien con tu papá, pues bueno, él tiene tu tarjeta y, oye papá, ¿sabes que necesito dinero? Así, ok, te transfiero de tu dinero que tú ganaste y tú puedes utilizar esto. Pero a quien le depositan, por así decirlo, es a un hombre, ¿no? En esa familia. Ese fue el segundo cambio. La gente se enojó y todo, pero como que aguantaron. Sí hubo algunos plantones y todo, pero aguantaron. La siguiente que hicieron en esta novela fue, ok, las mujeres deben de dejar de trabajar. Por ley, aplicaron una ley donde las mujeres ya no tenían derecho a trabajar laboralmente, lo justificaron de ciertas maneras porque ya tenían que dedicarse a otras cosas, que finalmente los hombres eran los que podían, se les iba a pagar mejor y tal, pues bueno. Entonces se les saca la vida laboral, ahí también se levantaron un poquito, se enojaron un chorro, tal. Pero si te fijas, si tú ya no tienes el control del dinero, si tú ya no tienes el control de tu trabajo, ya totalmente estás vulnerable. Y entonces empiezan a hacer una serie de modificaciones en las leyes donde el punto era de que ellas tenían que embarazarse para reproducirse porque había un problema de que había bajado la tasa de natalidad, cosas que en realidad están pasando actualmente, ¿no? Como está bajando la tasa de natalidad porque estamos eligiendo ya no tener hijos porque es carísimo tener hijos y porque hay muchísimo machismo y porque batallamos mucho para criar en equipo, que todo el trabajo se enfoca muchas veces en la mayoría de las mujeres y bueno, pues muchas decidimos, me incluyo ahí, no tener hijos, ¿no? Entonces, pues eso, desde una postura de, oye, necesito quien trabaje, pues se ve como algo súper negativo, ¿no? Porque yo necesito que alguien trabaje en mis fábricas para producir y necesito gente que compre lo que produzco para poder crear más estructuras económicas. Bueno, lo interesante de esto es que tú dices, ay, no, pues qué miedo de novela, ¿no? ¿Qué tan difícil es hacerlo? O sea, realmente, si tú tienes el poder de cambiar las leyes y si mañana te dicen es ilegal utilizar este color y te meten a la cárcel si sales con este color, porque la ley dice que este color ya no se debe utilizar, te obligan a dejar de utilizarlo. Entonces, todos los derechos no son inamovibles. Se tienen que estar vigilando y se tienen que estar ampliando basándose en una estructura de derecho humano básico, ¿sí?
pero también de oportunidades y demás que tenemos que estar vigilando. Y dijeras tú, no, pero es que está muy complicado que eso pase. ¿Han escuchado la historia de terror de Afganistán? Es eso. Es una parte del cuento de la criada. Nomás le falta la parte donde las violan para reproducirlas forzosamente. Y eso quién sabe, ¿no? La foto que ustedes tienen a su izquierda era Afganistán en los 90s, 80s, en los 80s, muy bien. La que está donde estén las burkas es actual. ¿Saben cuánto tardaron en hacer este cambio? Semanas. En el en los 90s, en el 96, empezaron a hacer estas modificaciones a la ley, donde se les empezó a las mujeres a obligar a ponerse, ni siquiera era la burka completa, solamente era el hijab a todas las mujeres, y si no lo traías, pues era ilegal, era como andar desnuda en la calle, te metían a la cárcel. Luego se prohibió la educación, luego se prohibió que un médico hombre te pudiera revisar por ser mujer, luego se prohibió que las mujeres estudiaran medicina, luego se prohibió que las mujeres, hasta ahorita ya van en que está prohibido que hablen en público. Entonces, y es actual. O sea, es algo que, digo, ustedes a lo mejor todavía no nacían porque no tienen menos de 20, pero yo en el 96 que esto ocurrió ya tenía 10 años. Entonces, este tipo de cosas sí pueden ocurrir. Entonces, por eso es importante que no nos sintamos tan alejados cuando nos hablen de derechos humanos o de importancia de la educación sexual, de la importancia de la lucha de tal, porque podemos decir, ah, pues es que ya les retiraron el derecho a casarse la gente gay. Pues sí, pues es que no pasa nada, ¿no? Finalmente, pues no, yo no soy de la población gay, entonces no me importa. Pero ya recortaron un derecho y luego pueden recortar otro, y luego pueden recortar otro. Cosa que lo estamos viendo, lo empezamos a ver en Estados Unidos, ¿no? Como de qué derechos se les están recortando. Y hay una controversia con el tema del aborto y demás, pero es un derecho que tenían y que ya se quitó. Y no nada más en una cuestión de que me embaracé siendo una universitaria y quiero abortar. No, incluso hay un capítulo en el cuento de la criada donde por una situación ahí, tiene muerte cerebral, pero está embarazada, entonces la mantienen viva como incubadora hasta que nazca el bebé. Y eso no garantiza que vayan a hacer bien el bebé. Eso ya está pasando. Hay un caso así en Estados Unidos donde literal tenía bien poquitas semanas de gestación y no le permitieron desconectar al hospital hasta que cumpla sus 38 semanas, que todavía le faltan como 30 semanas para que esto ocurriera. Y para colmo, los gastos del hospital están obligados los familiares a cubrirlos. En terapia intensiva, ustedes saben más que yo cuánto cuesta una terapia intensiva. En Estados Unidos, y obviamente ese producto es muy, muy, muy posible que no vaya a ser viable, o sea, que vaya a vivir unas cuantas horas y que de todas maneras, si es que llegan a ser, vaya a morir. Y la familia se va a quedar en la calle, la familia quiere desconectar para poder vivir su duelo en paz de que su hija ya murió hace semanas y siguen en ese debate. Entonces, no, la ley del aborto no nada más es esta parte de, te embarazaste siendo adolescente, puedes abortar. Sí, pero no es exclusivamente, sino también abarca situaciones de este tipo. Y es un derecho que se quitó. Entonces, podemos hablar de muchas cosas que nos hacen como asustarnos, la verdad es que sí, por eso les digo que esta serie es de terror, si eres mujer es como de, ay, o sea, qué miedo, la verdad, que esto ocurra y por eso es importante siempre estar como por eso hacer las marchas y este tipo de representaciones y todo suelen ser importantes porque es esta vigilancia, pero son cosas que pueden llegar a pasar. Y ahora, insisto, estamos hablando desde una posición de privilegio, ¿no? Siendo una mujer heterosexual, siendo de un nivel educativo bastante alto, porque no sé si sepas, pero el privilegio que tienes tú de estudiar una carrera universitaria, a pesar de que te digas tú, ay, somos un chorro de compañeros y hay un chorro de escuelas de medicina y voy a tener un chorro de competencia, sí, eres privilegiada. Todavía hay muchísima más gente que no va a poder estudiar y que no pudo estudiar y que no pudo accesar a esto. Entonces, aún así nos preocupamos por los derechos de todos y también por los tuyos, ¿no? Y por eso los defendemos y también defendemos tu derecho. Entonces, pero sí, la verdad, ver estas imágenes, sí te da una vibra, la verdad es que no sé si les ha tocado alguna vez ver a una persona, en esta situación de vida y sí es impactante. Yo tuve la fortuna de poder tener un viaje y de estar cerca de personas que están con la burka en medio de la playa y ves al vato con sus ropa normal, ¿sabes? Su chorcillo y su playera X, tipo polo, y luego ves a sus dos esposas vestidas así, ¿no? O sea, es como, uy, o sea, digo, yo estoy a favor del poliamor, pero eso era muy significativo, ¿no? Y luego, digo,
también te hace cuestionar muchas cosas, ¿no? Porque luego volteas para el otro lado y está una coreana exactamente igual, tapada desde la cabeza hasta los pies para evitar el sol por el tema de la belleza. Y luego ves una americana súper operada. Y luego ves a una, no sé, como que todos siempre las mujeres somos las que habría que ver qué onda con esta parte de la violencia que recibimos con respecto a la exigencia de la belleza y demás. Pero vaya, finalmente también son tus derechos sexuales y reproductivos. Y para todas estas mujeres, la coreana, la americana que eligió operarse, no, la otra que nos estamos poniendo bloqueador, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que vivimos, finalmente todas pues son un poco de decisión, pero ellas no. Entonces, ahí está. Y entonces, ¿y por qué empiezo por esto? Por esto tan cisgénero, por esto, una perspectiva como muy heterosexual, porque luego nos es muy ajeno el poder empatizar con cosas que no nos involucran, que no nos afectan. Y entonces, si tú no tienes una amiga o un amigo gay o una amiga trans o un amigo de la comunidad, nos queda como bien lejos, como decir, no, pues sí, qué gacho, pero pues no me afecta, ¿no? Le doy al siguiente video y ya. Entonces es como, ay, qué gacho, next. Y te duró un minuto como el empatizar, ¿no? Y entonces, pero ya cuando tú dices, sí, también tus derechos están en riesgo, también tus derechos tienen que ser supervisados y observados, pues hay que ver, hay que empezar a analizar y hay que empezar a cuestionarnos qué es lo que queremos. Y sobre todo también qué es lo que puedes hacer. Sí, hacer videitos, dar like y todo eso, bueno, sí, tiene un impacto, no digo que no, claro que sí, hemos visto cosas que gracias a que se vuelven virales, pues crecen y ahorita estamos con el tema de Palestina y demás, que gracias a la visión mundial, pues está ahí el dedo en la tecla, aunque todavía no se haya logrado mucho, pero está el dedo ahí como en la tecla, hay que estar supervisando y hay que estar revisando, ¿no? Pero también hay que estar viendo qué más podemos hacer para que estos derechos se vayan cumpliendo. El principal labor y tarea, sí, claro que son las instituciones, la escuela, el gobierno, la salud, que ahí es donde a ti te involucran el tema de la salud, porque tú como médica y médico, pues en el futuro vas a ser parte del personal de salud, porque para bien o para mal, todo lo administrativo dentro de la Secretaría de Salud lo llevan a cabo médicos, para bien y para mal, en los buenos sentidos y en los buenos sentidos, ¿no? Para las cosas muy buenas y también para las cosas muy malas, pero son ustedes los que lo hacen y no se les da muchas veces estas perspectivas sociales, perdón, dentro de la carrera y de qué es lo que necesitas empezar a cuidar y qué es lo que necesitas hacer, incluso dentro de tu entrevista, ¿no? Hay algunos ejemplos excelentes que tú te puedes googlear en YouTube de una entrevista con perspectiva más amplia de géneros y demás, médica saludable, ¿no? Y hay una actuación ahí que se avienta, ¿no? Como de, ¿qué preguntas, no? Si eres una médica, un médico, a tu paciente y luego, ah, hola, ¿qué viene? No, pues venga a ser mi papá Nicolau. Ah, muy bien. ¿Qué método anticonceptivo está utilizando? Ninguno. Ah, ¿está planeando embarazarse? No. Ah, ok, no, pues debería. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? No, pues que 10. Luego, ah, ok. No, pues sí son muchas, ¿eh? Sí, sí tendrían, hay que revisar, ¿no? Y luego, ¿y por qué no está utilizando un método anticonceptivo? No, pues es que no. Y luego, bueno, ¿ya se ha hecho el PAPS alguna vez? ¿El Papá Nicolau? No, nunca. No, pues muy mal, debió habérselo hecho y que le empieza a regañar. Y es como, a las 500, el vato nunca se enteró que la chava es lesbiana, que no utiliza un método anticonceptivo porque no se va a embarazar y no desea embarazarse en ese momento al menos. Y este tipo de preguntas como muy sencillas sí tienen todo que ver porque uno, te ayuda a tener un mejor diagnóstico y un acompañamiento mucho más saludable, ¿no? A tu paciente, que es quien lo está requiriendo. Y entender todos estos temas de la comunidad LGBTTIQ, pues realmente en lugar de que te pongan una perspectiva como de que, ah, es que entonces ya van a pasar muchas cosas y lo que sea pueden hacer, no, es para que tú entiendas qué es lo que está pasando. Acuérdate que en estas perspectivas científicas como científico te toca describir, no moralizar de si está bien o está mal. A ti lo que te toca es describir, o que tienes una persona trans, ¿qué necesidades tiene? ¿Cuáles son los problemas biológicos que va a tener al tener una vida, un cuerpo trans, ¿no? O sea, qué es lo que necesitas acompañar, qué no y demás. Entonces, tú como parte de esta institución, te toca capacitarte e informarte. Y afortunadamente capacitarte e informarte ya no es tan difícil. Hay 15,000 cosas en redes sociales que te puedes topar donde te puedes ir informando. ¿Que es complicado? Súper, sí. Sí, claro, y te tienes que estar actualizando, definitivamente sí, y acércate a los profesionales adecuados para esto, pero no lo tienes que saber todo, solamente tienes que tener esa apertura, pero no tienes que saber todo súper de memoria porque no es entiendo que no tienes que ser un experto, pero sí entender que existen más posibilidades que una vivencia en un cuerpo heterosexual,
cisgénero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, existe. Entonces, eso es lo primero. La parte que a ti te toca va a ser en esta parte de la escuela, de la parte de la Secretaría de Salud, de atender a la población en cuanto a tu salud. Pero también te toca como individuo y como persona que habita en este mundo, pues también vigilar la parte del gobierno, estar al pendiente, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que verdaderamente dicen, no nada más lo que dicen las redes sociales, sino qué es lo que realmente dicen las leyes, qué tiene que ver contigo las leyes, que a ti te involucra y que a lo mejor tú tienes que hacer valer en determinado momento, ¿no? Que si tienes que ofrecer un servicio o no ofrecer un servicio, que si quieres que brindar un método anticonceptivo. Fíjate que en el cuento de la criada hay un capítulo muy interesante, donde obligan a las personas, a los médicos, legalmente a decir que los métodos anticonceptivos como que hacen daño. Entonces, y había un médico que decía, la ley me obliga a decirte que eso no es bueno para tu salud, pero en realidad no pasa nada y yo te voy a ayudar. O sea, sí, entonces tienes que tener como esta perspectiva de saber lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? A mí me tocó, yo trabajé un tiempo en la Secretaría de Salud y en un programa de salud sexual y reproductiva y me mandan a una chica de 19 años que había tenido un embarazo adolescente a sus 17 y que ella andaba buscando volverse a embarazar y había acudido para quitarse el implante subdérmico. Entonces me la mandan a mí y me dice la enfermera, convéncela de que no se lo quite. Y yo así de, ah, caray, ¿por qué? ¿Está teniendo algún problema? No, porque se quiere embarazar y tiene 19 años, el otro embarazo es adolescente, convéncela. Además se acaba de poner el método y dura 4 años y lleva uno. Y yo, oye, pero pues es su cuerpo. No, convéncela. Y yo así de que no la voy a convencer de nada. Le pregunté, le expliqué los riesgos de embarazarse, que también implica cómo tendría que cuidarse si aún así decide hacerlo, pero sí le dije, es tu cuerpo y usted decide qué hacer con él. Informado, capacitado, claro, aunque no sea la mejor decisión desde un punto de vista, desde ese punto de vista, pero yo le preguntaba, ¿por qué te quieres embarazar? Y la verdad es que la respuesta que me dio fue bastante saludable, ¿no? O sea, me decía, mira, mi hija tenía creo que ya 1 año y medio, para cuando nazca voy a tener 2 años con mi hija, quiero terminar como esta fase de crianza temprana que me demanda mucho tiempo porque me quiero poner a estudiar, quiero terminar mi carrera, quiero estudiar una carrera. ¿Qué es más saludable? Que le des una buena vigilancia obstétrica para que la chava tenga un embarazo adolescente y que ni siquiera, bueno, sí todavía va a estar dentro del rango a lo mejor de embarazo adolescente, que tenga una buena, un buen servicio para que ella se sienta cómoda de estar súper pegadita al servicio médico y que termine estudiando y haciendo sus planes de su carrera, que la verdad es que eran súper adecuados para lo que ella estaba planteando de plan de vida, o que la obligues a quedarse con un método anticonceptivo, o peor, que se lo quite de todas maneras puede pagar para que se lo quiten en una farmacia del ahorro y que ya ni siquiera se quiera acercar contigo al servicio de salud para llevar un embarazo saludable porque ya te tiene cierta idea de no estar respetando mi cuerpo. Además, volvemos a lo mismo, pensar que la gente es tonta y que no puede tomar una decisión saludable para sí mismo. Mientras tú tengas la capacidad de sentarte y explicarle con peras y manzanas qué es lo que puede ocurrir, pros y contras y demás, y permitirle que tome una decisión, la mayoría, porque sí es cierto que no el 100%, va a tomar la mejor decisión. Eso pasó, tal cual. Entonces, hay que tener cuidado de que los lineamientos, no atropellen los derechos humanos. Claro, entiende que si alguien se quiere llegar y cortar un pie contigo, pues le vas a decir que no. Pues sí, con criterio, claro, pero sí entendiendo que esta parte de cuidar a las personas, pues es más importante, ¿no? Y que no es tu trabajo moralizar, sino es educar, describir, cuidar y informar a las personas, ¿no? O sea, no moralizar. Moralizar viene de que digas que algo es bueno o malo. Nuestra posición como personas de servicios médicos no es decir si es algo bueno o es algo malo. Tu trabajo es decir si algo es saludable o no es saludable. Que eso es bien diferente a decir si es algo bueno o malo, ¿eh? Porque lo bueno o malo tiene que ver con criterio moral. Lo saludable o no tienes que tener un fundamento. Si yo te digo que masturbarte es malo, te tendría que dar un fundamento científico desde mi postura de personal de salud para decirte que eso es dañino, pues. ¿Y por qué es dañino? ¿En qué? ¿A qué le hace daño? ¿Dónde le hace daño? ¿Cómo le hace daño? ¿Bajo qué condiciones te hace daño? Si no, entonces es una postura moral de es malo. ¿Sí me explico la diferencia? Esa es nuestra chama. Entonces, ese es tu trabajo. La familia, pues también es algo que tiene que cuidar mucho esta parte de los derechos, porque finalmente, pues la familia es la que nos va a andar como que educando, aconsejando para que algo suceda. Y también en el entendido de que no nada más hay el tipo de familia donde es mamá, papá, hijitos, que de hecho el porcentaje, pues eso tampoco ya no es tan alto, sino que también ya tenemos mamá y su pareja
con sus hijos, papá, su pareja y sus hijos, que también son papás en cooperativo de otro hijo. Este tipo de estructuras familiares existen y también son válidas y pueden ser sumamente saludables. También existen familias LGBT donde hay papá, papá, y volvemos a lo mismo. Puede ser que no te guste verlo, pero de todas maneras, una cosa es que digas bueno o malo y otra cosa que digas saludable y no saludable. Y si vas a decir que no es saludable, tendrías que fundamentarlo de por qué no es saludable y eso tendría que tener una investigación de respaldo, porque investigaciones de respaldo de que sí es saludable ya tenemos muchísimas. Muchísimas, de verdad, échate un clavado y de verdad les está yendo bastante bien, no al 100% obviamente, pero sí a un porcentaje bastante significativo de niños de parejas LGBT, les está yendo bastante bien, porque ya de entrada son hijos deseados, la mayoría son hijos planeados y deseados, ya en ese sentido ya tienen cierta ventaja, ¿no? Entonces, y ya súmale muchas otras condiciones que les está yendo bien. No al 100%, obviamente también vamos a ver casos de abuso, de violencia, de todo lo bueno y lo malo, sí, súper sí, porque finalmente las personas siguen siendo personas y hay personas horribles y personas que no lo son, ¿no? En todas las letras heterosexuales, gays, les, en todos lados. Entonces también existe eso. Y la comunidad. Ahora, cabe resaltar el rol como ustedes de universitarios, porque si bien ustedes están muy ocupados porque su carrera es sumamente demandante y con bastantes tintes de violencia, hablando de derechos, su educación médica desafortunadamente tiene muchos tintes muy violentos. No sé cómo andan allá ustedes en Culiacán, pero en Chihuahua ya se han hecho también un montón de investigaciones de cómo en la comunidad educativa dentro de las escuelas de medicina, pues la violencia es algo que está ahí, ¿no? No nada más en cuanto a la presión de los maestros hacia los alumnos, sino situaciones de acoso, violaciones y demás que ocurren dentro de los hospitales, dentro de sus áreas laborales y pedagógicas y demás. La verdad es que es algo que ocurre. Y su labor es vigilar y de preferencia, si se puede, sin violentar, sin revictimizar a la víctima, denunciar. Y esa es la parte que les toca, la parte más difícil, que es la denuncia, pero sí, sí es bastante importante. Y también en general como comunidad universitaria, la verdad es que deberían darse su paquete como comunidad universitaria. No, es que es la cuestión de que no sabemos luego de historia. Grandes cambios a niveles nacionales en muchísimos países han sido gracias a las comunidades universitarias. Tienen tiempo y la energía. Ya uno a los 40 ya no tienes tantas ganas de andar haciendo cosas, pero ustedes en la universidad, la neta sí, los movimientos más grandes a niveles y luego internacionales los empiezan los universitarios. No por nada pasa lo que pasa, ¿no? Se saben las historias del 2 de octubre no se olvida, donde a quienes mataron era comunidad universitaria, porque los que se opusieron en esa época a ese gobierno fueron la comunidad universitaria. Y así en muchos países la comunidad universitaria, gracias a ellos se han motivado muchísimos cambios sociales, porque se juntan, porque tienen cosas en común, porque hacen grupo y jalan a la gente. Entonces, no, vaya, la verdad es que sí deberían darse como esa creencia y esa credibilidad de que ustedes son muy importantes y que si eventualmente ustedes quieren hacer un cambio de alguna injusticia que vean, pues la verdad es que sí lo pueden hacer. No es fácil, obviamente es bastante difícil. Vean Harvard, las broncas que se han echado con este tema principalmente de Palestina contra Israel y mis respetos para la universidad que a pesar de la crítica que tenemos contra Harvard de que puro elitismo y demás, se han defendido bastante bien y fue gracias a los estudiantes. Pero bueno, cabe resaltar la importancia de la educación sexual integral, que es no nada más hablar de penes, vaginas y métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual para asustar a adolescentes. No, no tiene caso que les digas a todo el mundo que usen condones y que los asustes de las infecciones de transmisión sexual si el chavalo no se va a poner el condón porque es un macho, porque va a decir, ay, no, es que es una prueba de que me amas, entonces has estado con otros vatos. Entonces no se va a poner el condón aunque le expliques de que se le va a caer el tirrín y todas estas cosas, no se lo va a poner. Además, acuérdense que hay diferentes formas, yo creo que esto sí se los van a enseñar a ustedes, pero hay muchas formas como de educar en cuestiones de salud. Las primeras y las que siempre se han utilizado usualmente son las de asustar. Es como, si no te meto miedo, no lo vas a aprender. Y sí a cierto porcentaje de la población le sirve el asustar, pero no a la mayoría nos sirve el asustar. O sea, porque generalmente el miedo solamente funciona si yo tengo como esa sensación de inminencia, o sea, de que va a ocurrir. Ay, te pasa igual. O sea, si un niño está brincando y el papá le grita y se enoja y le dice, si vuelves a brincar en la cama y te voy a pegar y te voy a castigar y que no sé qué, el niño se va a bajar. Súper sí, rapidísimo se baja. Pero en cuanto no esté papá, se va a volver a subir
porque lo que le enseñó fue a través del miedo, el miedo en el sentido de te voy a castigar. En cambio, si tú educas a esta cuestión de me da mucho miedo o me dio miedo que te subieras porque si brincas y te caes, te puedes fracturar, te puedes lesionar y me preocupa que te pase algo y no quisiera que te pase algo. De todas maneras, se va a subir porque finalmente es un chamaco y tiene poco control de impulsos, pero te apuesto que se va a cuidar más. Que al menos va a estar como que al pendiente de no caerse. Y a veces esos necesitan más los niños, ¿no? O sea, yo era muy amante de cuando me llevaban a mis sobrinos al parque, de que si se quiere trepar lo que sea, trépate, pero agárrate bien. ¿Dónde vas a poner el pie? Pon bien el pie. Acá estoy abajo para cuidarte. Y nada más, no te vas a caer, agárrate bien. ¿Te puedes agarrar de ahí? No, entonces bájese. Y ya, o sea, es como una forma diferente de educar, pero lleva más tiempo. Entonces también entiendo que a veces haya pocos recursos y entonces quieras asustar porque educar toma mucho más tiempo y crear estrategias para educar. Sí es cierto que tienen que ser más pensadas, que son más desarrolladas, que no estamos acostumbrados, pero no es que no sea posible. Entonces, si te van a mandar a que vayas a dar educación sexual, pues tampoco no, al menos la sugerencia es no lo lleves tan al extremo porque no funciona. Me decía una paciente, es que yo lo veía y cuando iba a tener relaciones con él y se veía muy limpio. Y yo, literal así me dijo, que el chavo se veía muy limpio y por eso no utilizaron método anticonceptivo. Y es como, a ver, las bacterias, los virus, los hongos, no los puedes ver a simple vista. El problema es que no se parece a nada de las imágenes de los chancros ahí, de las papilomas súper grandes y expuestos ahí gigantescos, pues obviamente lo ves un pene normal y pues está limpio, no trae nada. Pues sí, porque ella lo único que concibe como infección de transmisión sexual es algo verde que se está cayendo. Entonces, no se parece a la realidad. Entonces, hay que también tener un cambio de perspectiva y eso no es educación sexual integral, sino vas a dar esta cuestión de seguridad, de que hables de que tu cuerpo, de que es importante que el sexo se disfrute antes, durante y después, o sea, que no vayas con miedo, que no lo vivas con dolor y que después no te vayas a sentir culpable, ni arrepentido, ni arrepentida, ni preocupado de un embarazo y demás, o sea, antes, durante y después tendría que haber una sensación de placer y de tranquilidad para ti. Si tienes mucho miedo antes, si lo vives con mucho dolor y tienes mucho miedo después, pues a lo mejor no es el momento todavía, o te falta algo, más información, otra persona, o sea, que no sea esa persona porque te hace sentir así, hay que ver qué está pasando, ¿no? O sea, como ampliar un poquito el discurso. Y finalmente la denuncia de abusos, que les digo que sí es bien importante, la empatía, el respeto, la diversidad, esta parte es como pues sí es importante, o sea, generar empatía. Si tú eres una persona heterosexual, cisgénero, o sea, que estás en el rol como en el estereotipo de feminidad y que te gusta, o de masculinidad y que te gustan las personas del género opuesto al tuyo, si te estás todo eso, yo entiendo que a lo mejor no lo ves como una necesidad, pero ya el simplemente hecho de que a una persona le digas pareja, tienes pareja en lugar de decir, y tienes novia, y tienes novio, si no tienes pareja, ya permites como una ventanita y ni siquiera tienes que estar a favor, simplemente es a favor o en contra, simplemente es una postura neutra. ¿Tienes pareja? No juzga, no califica, no nada, o sea, simplemente es una posición neutra. Todo lo demás, más bien, si pudiera ser inclinado hacia un lado o hacia el otro. Pero la propuesta aquí es que tu inclinación sea científica y profesional, que eso tiene que ser neutro. Ni siquiera a favor, pero tampoco en contra. Tendría que ser neutra, totalmente. Ahora, en la cuestión individual, tú tienes que ser consciente de que tú también tienes cosas que tienes que hacer para poder garantizar que tú tengas tu derecho básico, tus derechos básicos sexuales y reproductivos cumplidos. Y lo principal, o al menos el enfoque que queríamos darle a esta conversación, es que dentro de las cosas que garantizan que se protejan estos derechos, tanto para con otras personas, pero para contigo, lo principal que queremos ubicar ahorita es el consentimiento. Y el consentimiento tiene una serie de características, porque luego dicen, no, pues sí, ya todos sabemos que es el consentimiento, no hacer algo en contra de tu voluntad. Pero ¿de verdad estamos conscientes? Porque lo tenemos bien romantizado, ¿eh? O sea, si de repente tu pareja llega y te dice, ay, que vamos a ir a comer, no te apures, yo ya te traje la comida. Oye, pero ¿qué íbamos a comer? Sí, pero yo te traje lo que querías comer. Y tú puedes decir, no manches, qué lindo, ¿no? Y luego me trajo la hamburguesa que siempre pido y qué romántico y la soda que yo quiero. Y eso lo valoramos porque lo vemos como un gesto romántico. Pero si lo vemos desde una posición como muy objetiva, es una falta de comunicación. Y muchas veces puede ser que no ocurra ningún problema, pero estamos romantizando la falta de comunicación. Y que en ese momento latino a que a lo mejor se te antojaba una hamburguesa. Pero si no. ¿O qué pasa cuando es lo contrario?
Una vez tuve un caso de una paciente que me contaba que ella salía con un chavo que él tiene una hija adolescente. Y entonces estaban en el restaurante, en eso antes de que los atendieran, pues se para el novio al baño y ella se queda con la hija adolescente del novio y llega la persona que les va a tomar la orden de bebidas y entonces les pregunta de qué van a querer y luego la chavita dijo, no, pues yo quiero un agua y un agua de horchata y luego ella dice, ah, yo quiero un agua de Jamaica. Y le dice la hija, y le dice, ah, y el señor, no sé si quieres ahorita que regrese, que él te diga, y la hija se ríe, así como, ja, 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 ¿no sabes que mi papá prefiere el agua de horchata? Burlándose de ella, ¿no? Así como, ah, no sabes que mi papá prefiere el agua de horchata. Y ella se enojó mucho, ¿no? Así como que, pues no es que no supiera, solo es que no sé si es lo que quiere en este momento. O a lo mejor sí no sabía, ¿y cuál es el problema? Que no sepa, ¿no? De super X, que no sepa de repente algún dato de mi pareja, pues también no sería importante. Pero desde esta visión de romantizar el, si hubiera sido mi pareja, yo le hubiera pedido antes de que él pidiera para ahorrársela. Y a lo mejor en el 99% de las probabilidades latinas, supongamos que sí. Pero si ese día quería algo más, quería una Coca-Cola o quería un agua de Jamaica. ¿Sí me explico? O sea, romantizamos mucho a veces y esto es consentimiento. Y esto también tiene que ver con qué tanto yo tengo la capacidad de expresar lo que quiero y lo que necesito y de qué manera lo hago y qué tanto permito que la otra persona acepte o no acepte el consentimiento. Y entonces el consentimiento tiene una serie de 5 características. Apréndanselas, ¿eh? Esta sí va a ser pronto examen, creo. La primera característica es que para yo poder dar mi consentimiento, punto número 1, el consentimiento tiene que ser informado, requiere tener toda la información. Yo no puedo dar mi consentimiento de algo a lo que yo no sé. Ahora estoy leyendo un libro que les platico, una serie que se llama Acotar, y ahí pasa muy seguido, ¿no? Es como, vas a tener que, para poder sobrevivir, tienes que, ay, no les hago muchos spoilers, pero bueno, del libro, pero tienes que pasar por una serie de pruebas, ¿lo aceptas o te mueres? Y es como, ah, qué bonito consentimiento. Oye, ¿y de qué consisten las pruebas? No, pues es que arruino la diversión. Ok, eso no es consentimiento, o sea, eso ya no es un consentimiento libre, eso ya es un consentimiento, ahí se infringen todas las leyes del consentimiento a pesar de que ella tenga que decir que sí, ¿no? Pues bueno, pero bueno, no estoy informada porque yo no tengo todos los parámetros, yo no sé exactamente a lo que me estoy comprometiendo. Y esto suena como muy obvio, ¿no? Yo no voy a firmar un contrato en blanco si no sé a qué voy a entrarle. Libre. Tengo que tener la capacidad de decir que no. Si yo no tengo la capacidad, y eso hay que ponernos atención a nosotros mismos, ¿no? Si yo no tengo la capacidad de decir que no, ya sea por mis traumas, porque, ay, es que me es bien difícil decir que no, porque si me piden, ay, puedes ir al Oxxo tú, es que yo tengo flojera, ay, no quiero ir, pero batallo mucho para decir que no. Oye, ¿no tienes la capacidad de decir que no? No deberías tener pareja. Eso es un riesgo. Eres un riesgo con patitas. O sea, no te puedes cuidar a ti misma si tú no tienes la capacidad de decir que no, pero se puede entrenar, o sea, ahora sí que se puede practicar y se puede ir entrenando, en ese sentido no pasa nada, pero yo tengo que tener la capacidad de decir que no. Si yo estoy dormida, yo no tengo la capacidad de decir que sí o que no. Si yo estoy borracha, yo puedo decir que sí o que no y no saber ni qué estoy diciendo. Si yo estoy drogada, de igual manera, yo no tengo la capacidad libre para decir que sí o que no. Si yo tengo miedo de que si te digo que no, te vas a enojar o me vas a castigar, tampoco tengo tanta libertad. Entonces no es un libre consentimiento. Entonces, échale en ese sentido. Muchas personas luego dicen, ah, es que tuvimos muchos problemas en la relación, pero de repente se acabaron los problemas. Y luego investigas más y es porque ahora accedes a todo. O sea, ahora dices que sí a todo. Oye, nos vamos a ver el fin de semana. Oye, pues es que tenía planes para irme con no sé quién y, ay, no, pues pero si quieres me voy contigo. Y es como, ok, ¿a qué le tienes miedo? Si le tienes miedo realmente a decir lo que quieres, entonces no estás teniendo libertad. Entonces, por eso dice, es libre de influencia, libre de castigo, no, o no tengo capacidad de darlo, hay que ver qué onda, ¿sale? No sería un consentimiento. Yo puedo decir, es reversible, yo puedo decir que sí y jurarte que sí, pero tengo derecho a cambiar de opinión en el momento que sea. Para lo que sea, yo tengo derecho a cambiar de opinión. Puedo a lo mejor tener alguna consecuencia, como decir, ah, pues es que ya habías pagado lo del viaje, pues sí, no me devuelvas el dinero, pero pues yo no tengo ganas de ir, no quiero ir. Libre de libre dando el consentimiento, ¿no? O sea, todo consentimiento tiene que ser libre. Puede ser que yo le haya tirado la onda a un chavo, que o una chava, que yo haya bailado con ella, que yo me haya besado con ella, que yo tal, que yo traiga los calzones en la mano y a la hora de ahora de rajarme y decir, ¿sabes qué? Algo no me está latiendo, mejor no.
y se vale, y se tiene que ser respetado. Yo no tengo por qué garantizar que va a pasar algo por algo, y menos en cuestiones de sexualidad o de salud sexual. No, no tendría porque puede ser reversible. Y también yo tengo derecho a movilizarlo y expresarlo demás. Y tiene que ser específico. El conocimiento se tiene que dar para algo y no puede ser expandible. ¿A qué me refiero? Muchas veces como decir, no, pues es que, oye, pues es que tú accediste a tener relaciones conmigo. Pues sí, pero con condón. Pues es que, no, yo no tengo sexo con condón. Y ya me habías dicho que sí. Oye, pues con la pena. Una es reversible, yo te puedo decir que no, y la otra no había sido específico con algo que es tan relevante, ¿no? Como que no quieres utilizar condón cuando yo sí quiero utilizar condón contigo. Entonces, tiene que ser como muy específico y no es expandible. Hay un libro, y hablando de recomendaciones de cosas, hay un libro spicy de esta que se llama Pídeme lo que quieras, de esta, ¿cómo se llama? Maxfield, no me acuerdo cómo se apellida ella. Las escenas de spicy son muy buenas, el libro es una vasca, pero bueno, muchos libros así son, ¿no? Entonces, pero hay una escena spicy donde están teniendo, le dice, no, pues, ¿qué quieres? ¿No? Y no, pues, no, pues vamos a tener algo. Y pues le dice él, te vas a divertir mucho, tú déjate llevar. Y ella así como que, entonces accedes y él le dice, bueno, va, le pone una venda, la acuesta en la cama, creo que le amarra las manos, no me acuerdo qué le hace, y le empieza a tocar. La cuestión es que cuando ya termina y tiene 15,000 orgasmos y bla, mil cosas, ¿no? Cuando ya pasa esa escena, él le dice, te grabé. Punto número uno, nunca le había dicho que la había grabado. Ella dice, ok, mientras esto esté privado, está bien, se ponen a ver el video. Resulta que en el video, quien le había dado sexo oral y le había tocado había sido una tercera persona. Había invitado a una chava, amiga de él, para que fuera la que la tocara y tal. Obviamente ella se súper enoja, y él le dijo, es que lo disfrutaste, detonaste, y ella así de que, ¿qué pedo, no? O sea, al final, pues obviamente, finalmente, la escritora es la productora, actriz, actor y todo en su fantasía, y pues al final, pues ella así como que, y sí, ¿no? Y lo acepta, ¿no? Pero eso es una violación, o sea, eso fue un delito. Él y ella, la chava que participó en esto, cometieron un delito y un delito bastante grave, un delito de violación. Independientemente de que haya habido orgasmo y lo que quieras, fue una violación tal cual, porque no fue específico. Si bien se puede haber consensos, porque a veces hay personas que sí quieren tener cierto tipo de sorpresas, pero hay consensos y cuando se vive una sexualidad plena y placentera, pues tú quieres que la persona, insisto, lo disfrute antes, durante y después. Y eso fue una violación tal cual. No fue informado, no fue consensuado, no hubo un diálogo previo para la aceptación, porque yo puedo dialogarlo y poner ciertos parámetros como de, ¿sabes qué? En el futuro me gustaría que me dieras una sorpresa bajo estas características. Ok, todavía es válido. Y eso yo no fomento mucho este tipo de cosas de falta de información. Volvemos a lo mismo, romantizamos mucho la sorpresa. La sorpresa la tenemos, uy, como si fuera el épice o la cosa más importante en una relación romántica. Si yo no tengo sorpresa, entonces no tengo una bonita relación. Y eso, ¿vieron cuántos dolores de cabeza me dan en terapia de pareja? Pero dolores de cabeza, porque no me trajo un regalo en mi aniversario. Oye, y él sabe que tenía que darte un regalo en el aniversario. Pues es que es obvio. Es que no es obvio. Uy, es que me trajo un regalo que no me gustó. ¿Y sabe qué son tus gustos? Pues yo pensaba que sí, no me pone atención o simplemente no sabe. Pero la sorpresa es como, ¡ah! Me sorprendió. La romantización del vínculo romántico, la verdad es que es un dolor de cabeza y sí, la verdad es que las relaciones saludables son mucho más aburridas, o sea, son más pacíficas, ¿no? Ayer precisamente me preguntaba una chica, entonces, ¿qué es el amor? Le digo, es que el amor es bien cómodo, o sea, si yo te describiera qué es el amor, es bien cómodo, es una relación bien tranquila, donde no hay a lo mejor un super pico en muchas veces como así súper romántico tal, pero tampoco hay estos dramas ay, es que no me lo esperaba, de, ay, es que no sé qué. O sea, sí se pueden dar sorpresas, obviamente, en el amor, pero no deberían de ser la base y estructura de que tú pienses que te ama a alguien solamente porque te adivina cosas. Más bien eso es valorar como el no saber qué va a ocurrir y eso puede prestarse para muchos problemas.
es campo fértil para muchas broncas. Entonces, no necesariamente sería algo saludable. Además, también es bonito. La planeación en conjunto de algo es bien bonita, pero pues no lo tenemos como tan valorado, ¿no? Y finalmente, el consentimiento, la quinta, que pues tiene que ser informado, reversible. Bueno, la quinta que les digo de estas es que el consentimiento tiene que ser entusiasta. Tiene que ser un súper sí. Tiene que ser un, ¿quieres coger conmigo? Sí, sí quiero, por favor, ya dame, ¿no? Por donde quieras, cuando yo quiero. O sea, eso es un sí entusiasta. Si no tienes un sí entusiasta, te mereces un sí entusiasta. Respuestas como un rechazo del cuerpo, como de tensión, de me estoy alejando, es un no. Como sea, también es un no. No sé, mejor agarras el no. El silencio, mejor agarras el no. Pero aguas, porque también si tú tienes muy valorizado, es que tiene que sacarme las respuestas, es que no me dijo, no me preguntó lo suficiente. A ver, cada quien sí tiene cierta responsabilidad de sus respuestas, pero es mejor que te vayas hacia lo que es más seguro, que es un no, a que te vayas a atinarle y te equivoques a un sí. Entonces, y esto la verdad es que sí es una educación que mucho separa por géneros, ¿no? O sea, estoy viendo aquí que la mayoría de las personas que veo conectadas, pues la mayoría tienen nombres que se asocian con mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando educamos con hombres, sí en plan de protegerles o de, porque también se ponen en este plan como de, ay, entonces todo es violación y si no me firmo un contrato, si eso necesitas para estar tranquilo, vale que tengas un contrato, pero en el momento, porque acuérdate que también puede ser reversible. O sea, te puede haber firmado que se iban a coger en la noche, pero si en la noche ya te dice no tengo ganas, pues ese contrato pierde total validez, 100%. Entonces, pero no se trata de eso, se trata también de que explores que si alguien está muy tenso y tú no sepas qué rollo, pues le preguntes, ¿quieres esto o no quieres esto? No, ahora, también hay formas, ¿no? También no necesariamente tienes que decirles, ¿quieres coger vaginalmente con condón? Si quieres, pues sí, pero también puede ser así como que, oye, ¿te está gustando lo que está pasando? ¿Te gusta lo que estoy haciendo? ¿Quieres que avance? Me gustaría avanzar. ¿Tú quieres que avance? Déjame pongo este condón porque me pone más cachonda o me pone más cachondo, ¿no? O sea, también hay formas de que también podemos hacer estas preguntas más directas. Y también necesitamos educar a las mujeres para que no le tengan miedo ni culpa a decir siempre no. Ay, es que lo voy a hacer sentir mal, pobrecito, y era mi amigo. Oye, tú también te estás sintiendo mal, tú también te estás sintiendo incómoda y también sentías que era tu amigo y no sabías que te estaba tirando la onda. Y eso también es doloroso. Los dos les la van a pasar mal, pero está bien. Son adultos y se supone que tendrían que gestionar el rechazo. Si no puede gestionar el rechazo, corre, huye y escapa. Tanto si eres hombre o ser mujer, si no puedes gestionar el no, el rechazo, pues ese es un asunto personal. Vaya a terapia, busque amigas, desahogue, llore, ve una película, cante, lo que necesites hacer para gestionar de manera saludable tu enojo, tu berrinche porque no se hizo lo que tú querías, pero no puedes forzar a la otra persona, no puedes amenazar a la otra persona, no puedes violentar a la otra persona, no puedes acosar a la otra persona insistiendo. Y mira que esto es de todos los días, ¿no? Y sí se considera acoso que te está escribe y escribe a pesar de que tú ya le dijiste como sutilmente que no y te sigue mandando mensajes y memes y te da like y tal. No te sientas mal de bloquear a la gente, no te sientas mal de decirle, oye, me siento incómoda o ponerlas así de que tienen algunas funciones como de que ya no ve tus historias o ya no ve tu tal para que no lo como que bloquees, pero que también como que ya no vea tu contenido. Tómate la libertad de utilizar estas herramientas. Oye, qué mala, ya no me aparecen tus cosas porque ya no me aparecen, porque me sentí incómoda. Ay, ¿cómo eres? El problema de esto es que luego no queremos caer en el, uy, te estás dando un paquetote o, ay, nada que ver, ¿eh? Tú lo estás confundiendo y es como, a ver, no, si bien entiendo que no hay un manual como específico de decir, a ver, manual de las redes sociales y el ligue, que deberíamos crearlo, ¿eh? Hay propuesta para alguien de antropología o de sociología. Manual de las redes sociales de cuál es el lenguaje discreto, ¿no? Porque luego esto se presta para muchas cosas. Darle me encanta absolutamente a todas las historias. ¿Qué significa? Darle like a todas las historias, ¿qué significa? Ver solamente las historias, ¿qué significa? ¿Esto qué significa? Y ya sabemos que hay cierta forma de comportarnos
que deja la puerta abierta de, ay, no te creas, pero si quieres sí, pero no, si no, no te creas. O sea, este tipo de comunicaciones es muy ambigua. Entonces, cuando uno la agarra por los cuernos y dice, no, no me interesa, gracias, claro que sí te pueden tachar como de, ay, nada que ver, te estás confundiendo, morra. Y es porque a todos nos da miedo el rechazo, porque volvemos a lo mismo, valoramos muchísimo este rollo, ¿no? Entonces, a los hombres se les está educando, se les sigue educando en plan de conquístala, como si fuéramos territorio virgen, y por otro lado, nosotras está este mensaje de hazte la difícil, no comunicas bien, o si, o cada vez ya te estás comunicando mejor y la otra persona no entiende que ya lo que quieres es una comunicación clara, directa, donde si dices no, es no, no me estoy haciendo la difícil, no te lo estoy complicando, no es no, no me estoy haciendo la difícil, eso no quiero, es, entonces tenemos este tipo de cosas. En cuanto, y también se da en todo tipo de comunidades, ¿no? En la comunidad LGBT también tenemos este tipo de temas. Y en el caso de ustedes como médicas y médicos, se presenta bastante seguido y tienes la presión de que si es alguien superior a ti, el acoso es muy difícil de gestionar. Y por eso es importante que haya asociaciones de grupos de estudiantes, que haya colegios de médicos, donde si tú encuentras que te está pasando algo, también sepas que tienes derecho y que si ese residente o ese R4 o ese R3 te está dando like a todo y te está mandando todo y quiere que hagas todo, si es acoso por el tema de la autoridad, porque tiene la capacidad, ¿por qué lo diferenciamos? ¿Cuál es el problema de las relaciones, por ejemplo, de alumnos y de maestras o de residentes más arriba con las demás abajo? El problema tiene que ver con la situación de desventaja de poder. Y obviamente mientras estás en el enamoramiento, eso vale gorro porque aunque sea un R4 o una R4 la vas a sentir a tus pies o él o ella va a estar a tus pies y todo porque estás en el enamoramiento, pero eso no va a durar tanto tiempo, se va a acabar. Y luego sigue la lucha de poder, que es una etapa de relación de pareja. Y si estás en este estado de esta relación de poder, pues que tenga el poder para mandarte, va a mandar la relación al hoyo. Entonces, y te puede poner a exponer a situaciones de violencia. Porque imagínate que se están peleando y tú le digas, ¿sabes qué? Necesito alejarme de ti, necesito tiempo, necesito espacio. Pero de repente te diga, a ver, tú, ven acá, necesito que hagas esto. Ya no te puedes alejar, ya no puedes poner distancia. Y eso ya es violencia y eso ya es acoso, pero es difícil de manejar y de comprobar. Entonces, por eso están estos organismos donde nos ayudan a hacer denuncias, que a lo mejor no van a ser denuncias que procedan legalmente porque no hay algo que compruebe legalmente que algo ocurrió y más cuando son situaciones así como verbales. Desafortunadamente la ley pues también tiene que ser objetiva y no se puede ir por dimis y diretes necesariamente y es tu palabra contra la de él y pues también está bien, ¿no? Porque pues también no vamos a poder meter a la cárcel a alguien solamente porque alguien opinó algo, ¿no? Imagínate. Entonces tampoco está del todo en ese sentido para bien y para mal, si necesita pruebas, pero tenemos otras formas de gestionar este tipo de cosas, ¿no? Si ya tienes una denuncia y lo sea juntando otra y lo haces público, ya hay un filtro, ya hay una consecuencia social, no legal. A lo mejor no es que se le vaya a meter a la cárcel, pero puede haber una presión social que también genera cambios. Entonces, la denuncia es importante, pero también no es tu obligación ser activista. Si te está pasando algo y tener que denunciar, también obligarte a denunciar, pues también entiendo que te expone. Y pues aquí no se trata de crear un mártir o una mártir. Pero pues sí hay situaciones que potencializan, ¿no? Ya cada vez yo noto que sí está disminuyendo, por ejemplo, ciertos temas de discriminación, por ejemplo, en la población LGBT, se vuelve como algo más individualizado, pero sigue habiendo esta discriminación. Y luego hay niveles de discriminación. No es lo mismo que discriminen a un chavo gay que tenga una apariencia masculina en el estereotipo de masculinidad, pues, a que discriminen a una mujer trans o a un hombre trans. Los niveles de violencia que reciben van a ser totalmente abismal, de tal manera que cuántas mujeres trans conoces que estén en medicina, o sea, realmente son bien poquitas y no necesariamente porque no les interese o porque no tengan la capacidad de hacerlo, sino porque saben que es un ambiente súper hostil y súper peligroso. Entonces, volvemos al tema del derecho. Por eso se lucha contra los derechos, porque si algo no se hace, si algo no, siempre tiene que cambiar el derecho legal primero que luego todo lo social, muchas veces así tiene que ocurrir. ¿Por qué? Pues porque si es ilegal, insisto, ponerte un vestido rosa, pues está muy difícil que se generen espacios para ponerte el vestido rosa. En cambio, si la ley dice, es legal ponérselo,
Ah, ok, entonces ya me lo puedo poner, aunque me rechacen en los lugares, pero ya tengo el derecho y no me van a meter a la cárcel por ponérmelo. Por eso la ley tiene que garantizar estos derechos humanos de que las personas tengan toda esta capacidad de protegerse y de luchar contra este tipo de cosas. Y primero tiene que ser lo legal. Y tiene que ser forzada, súper sí. Siempre ha sido forzada, ¿eh? Este rollo de, es que pura inclusión forzada. Siempre la inclusión ha sido forzada. ¿Tú crees que las escuelas brincaron de alegría cuando les obligaron a poner rampas? No, hombre, implicaba un gasto, una movilización a lo mejor del estacionamiento del director. Siempre la inclusión ha sido forzada. Todo, la inclusión siempre ha sido forzada. Entonces, no sé por qué la gente se escandaliza por esto. Y está bien que sea forzada, porque pues así se hacen los cambios sociales. No me agrada, pero ahora yo lo hago. No me gustaba que antes las mujeres nada más tuvieran que usar faldas y ahora usen pantalones, pues ahora es tu obligación no aceptarlos. Ah, bueno, entonces ya lo podemos hacer. ¿Sí me explico? O sea, siempre ha sido forzada la inclusión, no nada más en temas LGBT. Y tiene que haber una comunidad que respalde también de la población heterosexual, tiene que respaldar este tipo de iniciativas, no solamente desde las minorías que se haga el cambio. Entonces, pues bueno, ya me extendí poquito, para dejar espacio de preguntas y respuestas, pues me gustaría escucharles a ustedes. Me gustaría cerrar con esta parte del consentimiento en el sentido de que no se les olvide que pueden ser claras, no significa que seas violenta, que algo que tú vayas a decir le duela a la otra persona, no es violencia. Pero también sí es cierto que a veces se tiene que ir subiendo el nivel, como si yo ya te dije no, gracias, y insistes, y entonces ya te digo que no, por favor, y lo que ya, y que no sé qué, y que al final lo mandes a la chica, bueno, también lo entiendo, pero igual, siempre hay que empezar como de menos a más para poder alejar a la gente. Y acuérdate que el límite muchas veces tiene que ser más bien tiene que ser de ti. ¿A qué me refiero? Yo no te puedo pedir a ti, oye, no me marques después de las 10 de la noche, porque dependo de que tú me hagas caso. Dependo de que tú decidas obedecer no me marques después de las 10. El límite tiene que ver con la conducta que yo te digo que voy a hacer con tu conducta. Si tú me marcas después de las 10, yo no te voy a contestar, pero ahí sí yo tengo el control. Entonces, si tú me sigues hablando así, te voy a bloquear. ¿Sí? Ese es un límite, no es déjame de hablar así. Oye, me vuelves a hablar así, te voy a bloquear. Oye, ya no me gustan este tipo de interacciones, me voy a alejar de ti. Porque entonces ahí ya tienes el control. Le comunicas al otro la conducta que está haciendo mal, a la otra persona, y luego le comunicas la conducta que tú esperas. Y acuérdate, y yo es algo que siempre educo en la forma de educación de roles de género y de estereotipos de género, sobre todo en personas heterosexuales, la conquista que se dé después del sí, o después del sí quiero ampliar mi relación contigo, no antes, no para obtener el sí hago todo esto, no, mejor primero obtén un sí, aunque sea un sí a medias, y luego ya dedícate a la parte de la seducción, del romanticismo, de todo esto, no se tiene que acabar, solamente hay que ponerlo en otro lugar. Es, oye, me interesas, quisiera platicar más contigo. No pasa nada si te dicen que no desde el principio, al contrario, nos ahorramos todos tiempos. Es que no me dan oportunidades, pues sigue buscando. Así es, la frustración es normal. A nadie nos pelan todas las personas que queremos, si no, Henry Cavill tendría 50,000 novias. Entonces, no nos pelan todas las personas que queremos y eso está bien, no pasa nada. Además, el objetivo de la vida no es tener pareja, es vivir y disfrutar y eso se hace con o sin pareja. Bueno, con eso concluyo esta parte de diálogo solamente de mi parte. Me gustaría escucharles. Si tienen alguna pregunta, pongan ahí manita. Este, déjenme, déjenme acuerdo cómo era este asunto para dejar de compartir, para ya no verme súper chiquita y pues para poder ver sus participaciones. No sé si ya lo quité. Ahí voy. Creo que ya. Ahí está. Bien. Stop share. Ya lo encontré. Listo. Chicos, Muy bien. anímense a participar sin miedo. La verdad es que fue una ponencia muy buena. Muchas felicidades. La verdad, estuvo muy padre. Aprendí cosas y la verdad la ponencia estuvo muy amena. No somos muchos, pero yo sé que los que se quedaron y los que estuvieron aquí, pues toda, toda la plática, seguramente se llevan algo. Así que si Muchas tienen gracias, Belén. preguntas, con confianza, aquí estamos, ¿eh? Un Muchas ratito gracias. nomás. Sí, así es.
Vean las películas que les recomendamos, la verdad es que sí, ahora sí que las novelas distópicas luego de repente sí aprendes mucho, cuestionas y no nada más tiene que ser lo realista, ¿no? También con las distopías y las novelas podemos estudiar reciente y aprender mucho. Pero no dejen de leer, Real. ahora sí que es. O de escuchar audiolibros también. También hay. Se más a la realidad, ¿verdad? Qué susto. Gracias, Imelda. También estaba viendo acá los comentarios del chat que los estoy viendo. Tenemos una pregunta de Alicia Valencia. Hey, Oli, Alice. buenas. Dinos, cuéntanos, Alicia. Primeramente felicitarla, la verdad estuvo muy padre, yo casi no entro. Qué bueno que al final sí entré. Yo no soy de AEMAS, yo soy de Hermosillo, Sonora, soy de Asemunizón. Y yo quería hablar sobre que yo crecí en una escuela cristiana, entonces estaba como, o sea, con todo lo que mencionaba de que, ay, que la escuela debería ser laica y que no tenga preferencia. A nosotros literalmente hasta nos hacían leer la Biblia todos los martes y la verdad fue un martirio. Y también algo que a nosotros nos hacían es que nos asustaban mucho con el hecho de tener relaciones sexuales, con el hecho de autocomplacerse, etcétera, etcétera. Y es algo que yo sé que sigue pasando, por ejemplo, en esa escuela. Y el chiste Sí, de esta escuela es que se jacta de ser laica porque el concepto de cristiana es como un grupo aparte. O sea, está mi escuela y luego tienen un grupo aparte que todos los domingos organizan cosas y eso es lo que hace cristiano. Pero toda la base de la escuela está basada en la cristianidad y eso lo imbuyen en los alumnos, incluso yo siendo católica, por ejemplo. Entonces, yo como alguien que sabe que sucede ese tipo de cuestiones, siempre me he preguntado, ¿qué podría ser yo? Que yo he visto niños que se asustan, que cómo lo puedo comunicar ahorita ya en mi papel como que prontamente pues voy a ejercer como médica, ¿cómo podríamos nosotros llegar a este tipo de instituciones sin salir perjudicados durante el proceso? fíjate que también dentro del derecho, como tenemos la libertad de la libre elección de tu religión y también tienes la libertad de educar a tus hijos bajo tus propias creencias. Y si bien pobres niños, también es algo que yo defendería, ¿no? O sea, que yo diría, bueno, es que todos tenemos derecho a ejercer y expresar nuestra religión como más nos plazca, y entonces los papás tienen el derecho de elegir, que es en lo que ellos se protegen, que ellos, papá, vaya, no se te obliga a meter a tus hijos a una escuela religiosa. Si la escuela fuera pública, ahí sí no pueden meter nada de religión y es obligatorio, pero como es una decisión de los padres, sí, se supone que los libros de texto gratuitos, estos que se promueven a nivel internacional, nacional, perdón, tienen que sí o sí recibirlo los niños. Y eso es como la única forma en la que se medio garantiza que el niño tenga un poquito o que reciba información científica, porque ellos tienen el derecho de que se les dé toda la otra idea, ¿no? De que el pecado y que la culpa y el miedo y todo lo demás. Entonces los niños tendrían que recibir las dos informaciones, tanto como la científica, pero si les quieren vender la idea del creacionismo, pues también se las pueden expresar como una creencia, porque también está la libertad en este sentido. Y aunque no nos guste, está bien, o sea, también está bien que haya esta libertad, porque quitar este derecho también nos pone en un riesgo, ¿sabes? O sea, y también, no sé, supongamos que tuviéramos un presidente que dijera, no, como los testigos de Jehová hacen cosas así, entonces se prohíbe los testigos de Jehová y ahora vamos a perseguirlos y meterlos a la cárcel, así como que, a ver, cámara, no, o sea, tampoco es lo correcto, o sea, tampoco es la idea, que sí se promovería que haya las dos cosas. Entonces, no te van a dejar, o sea, sinceramente, entrar a una escuela de este tipo no nos dejan. Yo he entrado a escuelas y a veces de repente me invitan. Me tocó ir a una escuela católica aquí muy popular, que también así, pero sí te censuran, o sea, sí te dicen, no vayas a hablar de esto, no vayas a hablar del otro, y pues, ¿qué se hace? Pues afortunadamente ya hay campañas que más o menos les llegan casi a todos los niños
y a ti ya como médico te va a tocar a la hora de la hora, si el niño tiene derecho a pedir un método anticonceptivo y a tener privacidad y a que sus papás no estén dentro de la consulta con él. También creo que lo puedes permitir, así como que mandar a la mamá de que, oigan, necesito una parte de la entrevista a solas, va a estar una enfermera, sobre todo si eres hombre, no puedes tener una entrevista de tipo sexual con un adolescente a solas, tiene que haber una mujer enfermera siempre presente, siempre hay ciertos protocolos, pero sí puedes dar una información como amplia. El chiste es mucho esta actitud corporal, como de, que sonrías, que digas, es bonito, todos es algo que vas a ejercer cuando estés lista, cuando estés listo, hay maneras de cuidarte, tiene que ser algo bonito para ti en el momento en el que tú estás, ya que cambies el discurso a que no sea cuando te cases, sino que es cuando estés lista, cuando seas una persona que eliges esto, ya les ayudas mucho, que sonrías al decirlo, ¿sabes? Con eso. Bueno, nos vamos con otra pregunta, ¿sale? Espero haberte respondido. Creo que sigue nuestra moderadora, creo que sigue Valeria, ¿no? ¿Van en orden? Sí, Valeria. Pues sí, y la verdad es que yo también soy sobreviviente de escuela católica, entonces Yo sí, también. se ve muchísimo esto de las cuestiones donde te limitan la información a la que llegas a tener acceso. Entonces creo que esta parte de las campañas en cuestión de que le lleguen a los niños es una gran manera, porque a lo mejor vivimos en una época donde hay muchísimo acceso a la información y esto puede ser clave para llegar a la gente que tenemos que llegar, para darles verdadera información, sí, de que neutral, de que esto es científico, aquí lo tienes, este, haz con ella, toma buenas decisiones con ella, vaya. Eso es muy importante. Concuerdo. Sí. Y, y este aproximamiento a las escuelas católicas a lo mejor puede ser más hacia la planificación familiar. Yo hace un tiempo, pues, antes de ser el PO, pues fui coordinador de marketing de Stora. Y sí, era algo así, la verdad. Es que fuimos a dar una charla en una vía pública y fue, a ver, aquí hay información científica, como si fuera el escofi chiquito, y, y todo esto. Espero que se haya entendido porque traigo, ¿cómo se llama? Estoy en un lugar público, pero bueno, Sí, sí te escuchamos. excelente. Entonces, eso, muchas felicidades por tu ponencia, muchas gracias a todos por venir. Si se pueden quedar un momento para una foto final, estaría increíble. Necesitamos la evidencia. Sí, la verdad es que es complicado. Sí, en escuelas que no son católicas, pero que son privadas, hace unos años estuve en una escuela así privada y ya tenía planeado 2 talleres con cada grupo desde cuarto hasta sexto semestre. Por una mamá me cancelaron todos los talleres en la primaria. Di el primero y el segundo módulo ya no lo pude dar en sexto de primaria porque la mamá se opuso. Aunque hubo como 20 mamás que firmaron de que quería que se le dieran el taller, se me vino abajo, o sea, y yo cobré igual, ¿no? Pero pues la verdad es que se me hacía bien gacho porque yo había hecho una dinámica donde les había dejado papelitos de que preguntaran cosas y pues todas esas preguntas quedaron sin respuesta. ¿Y a quién le van a preguntar? Pues a Google. Ojalá que ChatGPT que le va a dar respuestas más decentes, este, pero pues bueno, o sea, yo lo que digo es que lo peor del caso es que las consecuencias las llevan ellos, ¿no? Finalmente, nada es como definitivo y digo, ustedes y yo sobrevivimos a las escuelas católicas y ahí la llevamos, ¿no? Con todo, pero pues la verdad es que sí es complicado. Esto de los videos reales de abortos es lo que se me hace bien incongruente, ¿no? Es como los protegen tanto, pero ¡chas! El video del piecito que se le arranca y como si así fueran los abortos, ¿no? Y cosas así, pero pues es que hace uno lo que puede, trata uno de informar y finalmente pues los embarazos ahí están, ¿no? Y finalmente también van y abortan todas las niñas en esos rangos económicos, pero bueno, ni hablar. Alicia, ¿nos vas a comentar algo? Sí, yo para complementar el story time, es que no solamente fueron los videos, puede que llevaron a 2 mujeres que habían abortado y básicamente aplicaron el guilt trip. De que no, yo me sentí súper mal cuando aborté y que caí en depresión, nunca lo hagan, no tengan relación, así, o sea, se hizo un desdén, o sea, porque los papás no sabían, o sea, nosotros nos dijeron, ay, van a venir a hablar del aborto, bueno, pues ya que, pero no sabían que iba a ser en primera tan gráfico porque eran videos reales, ojalá hubiera sido el de mi piernita, no fue ese, eran videos ¿Sabes? reales. Y pues al menos mi escuela es muy conocida porque se usa mucho el auditorio de aquí. Entonces,
Era de que las pantallotas, a más no poder, salieron niños vomitando, o sea, no, o sea, estuvo horrible. Bueno, en este caso yo creo que sí se las han de haber echado de tos. O no sé si lo siguieron repitiendo otros años. Yo, según yo, no, porque Ah, sí, se me hace que sí se la les pasó la mano. Porque yo, sí, también sí, también los papás se quejan, ¿no? O sea, sí, hasta eso que sí se quejan de todo. Pero si no lo hemos podido hacer con las vacunas, también son, vaya, ahorita que traemos el tema del sarampión, el tema fue porque los papás no quisieron vacunar a sus hijos, no por ignorancia, fue por una decisión conspiranoica. Los que se lo trajeron de Canadá tenía que ver con ese tema, varios de los pues. Entonces, y también está bien, o sea, volvemos a lo mismo, prefiero que haya libertad a que luego haya una restricción de derechos. Entonces, este rollo como de que decía Voltaire, ¿no? De cómo va la frase de que puedo estar en desacuerdo contigo, pero moriría por garantizar tu derecho a expresarlo. Sí, aunque nos cargue la chingada en muchas cosas, ¿no? O sea, sí es complicado, o sea, si no hay una persona que pueda mantener un criterio como tan neutro como para poder tomar decisiones saludables para todos, entonces preferible garantizar un poquito que haya libertad ante ciertos temas a que no lo haya, ¿no? Entonces, pues bueno, es una lucha constante. Pues yo les agradezco mucho a todas y todos los que estuvieron presentes en este diálogo, en esta conversación. Ahora sí que de verdad denuncien, chicas, sobre todo las mujeres, pero también les pasa a los hombres porque también hay acoso sexual de doctoras hacia médicos residentes de menor grado, sí existen. Sobre todo los hombres no denuncian por esta cuestión como también del machismo. Es que les digo que el machismo nos afecta a todos, hombres y mujeres, pero también denuncian, o sea, nada más que sí entiendo que puedes no denunciar a solas, acércate a grupos de más jóvenes, también de personas que de la misma comunidad, de grupos y demás, creen protocolos de qué se hace cuando hay una denuncia anónima, cómo se puede hacer trabajo en ese sentido y de verdad la presión social sí funciona. O sea, sí me ha tocado. Sí he tenido pacientes que llegan a mi consulta como de, ay, es que por culpa de una morra que me denunció. Yo, no, vato, no fue por culpa de que te denunciaron, fue por tu culpa y la funa te sirvió, te quitaron trabajo, esto y esto y esto. Súper sí. Y es la única forma, es la única forma. Entonces, denuncien, cuídense cuando vayan a festejar. De verdad, tendríamos que tener el derecho de ponernos una peda donde quisiéramos, pero no puedes ponerte una peda donde quieras. Porque acuérdate que para que se cometa un delito, tiene que juntarse una víctima, un victimario y una situación de riesgo. Entonces, ¿deberíamos poder tener ese derecho? No lo hagas. Ten cuidado, sobre todo porque sí, al menos aquí en Chihuahua sí me ha tocado varios casos de violaciones de médicos hacia estudiantes en las pedas de la facultad. Ahí en medio de todos, enseguida, en el baño. O sea, entonces, aguas, ¿sale? Cuídense mucho, siempre vigilando a las amigas y a los amigos, ¿sale? Ok, entonces, indicaciones, ¿nos vas a dar indicaciones? ¿Nos vas a dar? Quien pueda prender su cámara, prenda su cámara, y si no, pues pónganos ahí una reacción pequeñita para saber que están con vida, ¿no? Que siguen vivos, que no nos tienen de podcast. Ok, perfecto. Ok, ahí viene, a la una, a las es dos, un y a las... Sí, es un zorrito, es la mascota Amo. de Scott. Lo cargo a Amo. todos lados. Listo, qué guapos salimos Gracias. todos. Muchas gracias a todos. Ojalá tengamos oportunidad de volver a colaborar en algún futuro. Es un placer, de verdad, su ponencia increíble, muchísimas felicidades. Gracias a todos por venir. Pues yo ya me tengo que retirar, pero pues aquí quedamos por los canales de comunicación, los grupos, pueden acercarse a nosotros para cualquier duda, para cualquier cosa. Quedó el Instagram de la doctora. Si nos puede pasar su arroba para compartirlo en los grupos, también estaría padrísimo. Muchas Sí, gracias, Loes. Vamos a cerrar la muy sesión. bien. Muy bien. Sexóloga.eli, nada más. ¿Sale? Cuídense Muy mucho. bien. Bye bye. Nos vemos. Cuídense Gracias. mucho. Gracias.